El café es una de las bebidas más populares del planeta, con 2.400 millones de tazas consumidas cada día. Su aroma inconfundible, la calidez que brinda y la energía que aporta lo han convertido en un elemento básico de la rutina diaria de millones de personas. Pero ¿qué tanto sabemos de todo lo que hay detrás de cada sorbo? En 1930, unos banqueros brasileños pidieron a Nestlé que desarrollara un café soluble para aprovechar el excedente de granos. Y fue así como el químico suizo Max Morgenthaler dio con la fórmula que preservaba el aroma y el sabor. Desde entonces, han pasado décadas de innovaciones. Se cambió la lata por el frasco de vidrio. Apareció el café premium, Nescafé Gold, y hasta hubo latas que llegaron a la luna en el Apolo 11. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿cómo se fabrica el contenido de esos envases que vemos en los supermercados? Hoy te invitamos a adentrarte en la fábrica de Nescafé y descubrir paso a paso cómo se transforma un grano de café en el polvo que se disuelve al instante en tu taza. Desde la selección del grano hasta el empaquetado final, verás cada etapa que permite producir más de 175,000 tarros diarios. Creando. ¿Cómo se fabrica el café? Todo empieza con una semilla. Los cafetos inician su vida en viveros, donde se cuidan durante 6 a 12 meses. En estas etapas iniciales, pequeños brotes reciben nutrientes esenciales y se preparan para un crecimiento óptimo. En estos viveros se practica un cuidado tan riguroso que solo las plantas más prometedoras son trasladadas a las plantaciones. Una vez trasplantados, estos cafetos comienzan a producir cerezas de café. Es impresionante pensar que, tras aproximadamente 1 año y medio desde el trasplante, empieza el desarrollo del grano, y después de unos 3 años, las plantas alcanzan su máximo rendimiento. Este prolongado proceso garantiza que cada grano contenga la esencia de su origen natural, resultando en un sabor inigualable. Cada cafeto puede seguir produciendo cerezas de alta calidad durante hasta 20 años, haciendo de cada cultivo una verdadera inversión en tradición y calidad. Cosecha. Llegado el momento, la cosecha marca otro hito en la fabricación de Nescafé. La recolección se realiza, en gran medida, de forma manual, lo que permite que expertos caficultores seleccionen únicamente las cerezas en su punto óptimo de maduración. Este toque artesanal es fundamental para garantizar que cada grano tenga el potencial de desarrollar un sabor exquisito. Durante la cosecha se busca este tono rojo intenso que indica que la cereza está lista. Aunque hoy en día contamos con toda clase de tecnología, se sigue recogiendo las cerezas a mano para evitar mezclar las que aún no están listas. Así nos aseguramos de que solo las más jugosas y dulces entren al proceso. Además, en algunas plantaciones se controla que no haya más de 2 cerezas verdes por cada 100 hojas, lo que contribuye a una producción uniforme y de alta calidad. Aún con la tradición de la cosecha a mano, algunas fincas han incorporado maquinaria avanzada. Ciertas cosechadoras de hasta 5 metros de altura pueden sustituir la labor de casi 1 centenar de jornaleros, agilizando el trabajo en grandes extensiones. Sin embargo, la precisión al seleccionar las cerezas maduras sigue siendo fundamental para que cada grano conserve su aroma y sabor característicos. Clasificación. Después de la cosecha, las cerezas de café pasan por un cuidadoso proceso de lavado, despulpado y secado, para eliminar la pulpa y dejar al descubierto el grano. El primer paso suele realizarse en un molino húmedo, donde el agua arrastra las cerezas hacia una despulpadora que separa la piel y el fruto externo. Acto seguido, los granos se tamizan para retirar cualquier impureza o cereza que aún no haya madurado correctamente. Con el grano ya limpio, se extiende al sol sobre patios de cemento durante varios días, removiéndolo cada cierto tiempo para garantizar un secado uniforme. Una vez seco, el café pasa por una pulidora que elimina cualquier resto de cáscara adherida. Posteriormente, se clasifica por peso, tamaño y color, a menudo en mesas vibradoras u otros equipos especializados. Este filtro meticuloso asegura que solo los mejores granos continúen su camino hacia el tostado, potenciando así la calidad final de Nescafé. Tostado. Después de secar, limpiar y clasificar los granos,
Llega el momento del tueste, una fase en la que los granos verdes se convierten en semillas doradas con un aroma único. Para ello, se exponen a temperaturas de hasta 210 grados Celsius durante un periodo cuidadosamente calculado, lo suficiente para transformar los almidones en azúcares y liberar compuestos aromáticos que definen el sabor final. Un tueste ligero realza las notas sutiles y florales de la arábica, mientras que un tueste más profundo intensifica el cuerpo y el sabor característico de la robusta. Durante este proceso, parte de la cafeína también se quema, por lo que un mayor tiempo de tueste reduce su concentración. Por eso, los operarios remueven los granos de forma constante y supervisan cada lote para evitar quemaduras, que podrían arruinar los compuestos esenciales. Este control minucioso de la temperatura y el tiempo es fundamental para el perfil único de Nescafé, donde se integra la suavidad de la arábica y la fuerza de la robusta, dando como resultado un café soluble que conserva su característico aroma y sabor inconfundible. Molienda. Una vez que los granos tostados alcanzan el punto exacto de dorado, pasan a molinos industriales capaces de procesar hasta 2.000 kilos de café por hora. En la planta de Nescafé, estos equipos utilizan sensores de alta precisión para regular la velocidad y el calor generado por la fricción, evitando que se pierdan los compuestos aromáticos que aportan cuerpo y sabor a cada taza. Un molido demasiado fino puede causar sobreextracción, mientras que uno muy grueso no liberará todo el aroma. Para prevenir variaciones, se monitoriza el tamaño de las partículas con dispositivos que miden su uniformidad en tiempo real, permitiendo que el café mantenga su intensidad y características. Un ligero cambio en el tamaño del grano puede alterar el perfil final de la bebida. El objetivo es lograr un equilibrio tal que, al mezclar la molienda con agua caliente, se extraigan solo los sabores y aromas deseados. Con este riguroso control, cada lote de café instantáneo conserva la misma calidad y consistencia. Secado. Después de obtener el extracto, se busca eliminar la mayor parte del agua para transformar el café en su versión soluble. Para ello, se emplean dos métodos que, según las características deseadas en el producto final, convergen en un proceso continuo. En el primer método, el extracto se rocía en una torre de aire caliente, donde las pequeñas gotas se secan casi al instante mientras caen y se transforman en un polvo fino y uniforme. Este método es ideal para productos de gran producción, ya que permite trabajar con grandes volúmenes y asegura que el café se disuelva rápidamente en agua caliente. Por otro lado, para presentaciones de mayor calidad, como la línea Gold, se utiliza un proceso que comienza congelando el extracto a temperaturas cercanas a los menos 40 grados Celsius y, en ocasiones, incluso a menos 50 grados Celsius, lo cual requiere que el personal use ropa especial para protegerse de las condiciones extremas de frío polar. Una vez congelado, el extracto se somete a un ambiente de vacío, lo que provoca la sublimación. El hielo pasa directamente de sólido a gas, sin pasar por el estado líquido, eliminando el agua y preservando al máximo los aromas y sabores originales. Tras la sublimación, se obtienen gránulos o un polvo que, cuidadosamente controlado, conserva la esencia del café. Finalmente, este producto seco pasa a la siguiente fase del proceso, donde se empaca al vacío para mantener su frescura y calidad hasta que llegue a tu hogar. Relleno y empaquetado. Tras obtener el café seco, llega el momento de llenar cada tarro o sobre en un área de alta precisión. Aquí se introduce gas inerte para desplazar el oxígeno y la humedad, protegiendo el aroma y el sabor del producto. Al trabajar de este modo, el café puede conservar su frescura hasta 24 meses. En algunas líneas de producción, se llenan cientos de tarros por minuto, alcanzando al final del día más de 175,000 tarros. Una vez sellados herméticamente, los envases pasan por una sección de etiquetado y agrupado, listos para distribuirse en tiendas de todo el mundo. Este empaque es tan meticuloso que cada gránulo llega al consumidor con la misma calidad lograda en las etapas anteriores, garantizando que el esfuerzo aplicado en la cosecha, el tueste y la extracción se traduzca en una taza llena de sabor. Desde la fábrica, el café recién envasado llega a las tiendas, listo para acompañarte cada mañana. Si este video te pareció interesante, dale me gusta y compártelo con alguien que también ame el café.
Además, te invitamos a descubrir en otro de nuestros videos el secreto que esconden los Smart TV. ¿Te lo vas a perder? Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like al canal y activar las notificaciones para más contenido fascinantes como este.